Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el caso. Les mando un fuerte abrazo fraternal, donde sea que se encuentren, deseándoles lo mejor de la vida, esperando estén materializando todos y cada uno de sus sueños, poniendo en práctica la disciplina, la responsabilidad, el ahínco y el amor al hacer cada una de sus acciones. Soy Noreki Coach, facilitador de transformación personal profunda, y el día de hoy me encuentro muy contento, muy alegre, porque me da la oportunidad de conocer su vida y nos da la oportunidad a ustedes también de que conozcan parte de su vida de mi padrino Emir, un personaje de la República Mexicana que ha venido de menos a más y que es un ejemplo a seguir, ya que el objetivo de estos podcasts, de hacértelos llegar hasta donde tú te encuentres, es que tú te puedas identificar y puedas encontrar de qué manera también, si tú te encuentras en un estado de depresión, de droga, de alcoholismo, de dependencias, o te encuentras sufriendo de una u otra manera, que sepas que hay muchos lugares en la República Mexicana donde tú puedes acercarte y puedes darle una transformación de peso y de fondo a tu vida. El día de hoy estoy aquí con mi padrino. Preséntate, mi padrinazo. Hola, buenos días, mi nombre es Emir, un miembro más de este movimiento, cuarto y quinto paso en proceso de recuperación. Muchas gracias por la invitación, padrino. Muy bien, padrino, la verdad yo estoy muy contento, padrino, porque yo sé que tienes un gran corazón y que además de eso no eres egoísta. Tú das tu fondo de sufrimiento para que la gente también se pueda identificar y pueda ayudarse de una u otra manera, ya que el objetivo general de este movimiento es precisamente ayudar a que otros se identifiquen para que den ese salto cuántico como lo hemos dado nosotros. Padrino, iniciamos con la primera pregunta de peso y de fondo, como yo lo hago. Esa pregunta se las hago a todos los que han venido aquí al podcast, porque es muy importante saber el origen, de dónde vienen, cómo fue tu entorno, padrino. ¿De dónde vengo y cómo fue mi entorno? Vengo de un rancho allá en el sureste de la República, donde habían 10 casitas, la verdad no recuerdo, ¿no? cuando nací, pero la historia que me vendieron fue de que pues era muy enfermo y había que salvar mi vida, y mi madre una madrugada tomó unas cosas, a mí, a mi hermana, y emigró a la ciudad para poder darme la salud que necesitaba en ese momento de bebé. Entonces se tiene que ir a trabajar ella al Distrito Federal. Me quedo con mi abuela los primeros 5 años, donde pues nace una historia ahí de vida, de superación, una historia de resiliencia, una historia con todos los matices. No puedo decir que fue terrorífica, ¿no? Para mí. Hoy me doy cuenta que es terrorífica, pero en esas 24 horas, pues como un niño que era, trataba de vivir mi niñez con el entorno de violencia, de alcoholismo, de gritos, de armas, de pues palabras altisonantes con los hermanos de mi abuela. En paz descansen todos, en paz descanse mi abuela. Y no puedo decir confundido, porque no sabía que había otra manera de vivir. Pensaba que todos los niños vivían igual que yo, que pues no tenían papá, no tenían mamá, no tenían lo principal, que era pues el afecto, el cariño, la comunicación. Y en las cuestiones materiales pues pensaba que todos los niños eran igual que yo, que no tenían cumpleaños, navidades, no tenían reyes, no tenían ropa nueva, no tenían juguetes, no tenían alegría, vamos, ¿no? Crezco en un entorno donde para mí el silencio era normal. El ser un niño independiente, porque a muy temprana edad pues yo me empecé a hacer mis cosas, me lavaba a los 4 o 5 años, me acomodaba en una silla en la estufa para que yo me enseñara a hacer unos huevitos, frijoles. Mi abuela tenía mucho trabajo en esa casa. Y crezco pensando que la vida era así, que no había necesidad de hablar, no había necesidad
de entender a las personas, que era a base de gritos, como uno se comunicaba. Y cuando yo entro a la primaria y conozco a otros niños y veo que no era así, la vida era diferente. Llegaban los papás de los niños a la escuela por ellos, a los convivios, a los eventos, llevaban ropa nueva, llevaban útiles nuevos, y me daba cuenta que yo tenía que ir a la casa de mis tíos a ver si mis primos habían dejado ropa o útiles. Y me acuerdo que quitábamos los resortes de los cuadernos, padre, ¿no? Y las hojas que quedaban buenas, blancas, juntábamos de muchos cuadernos, y con listones que utilizaba mi abuela, costuraba, hacíamos las libretas, y de las cajas de cartón de huevo le hacíamos las pastas. Y yo me doy cuenta cuando todos llevan una libreta nueva con su portada del tigre, de las flores, y yo me daba cuenta que decía el Calvario, ¿no? 360 huevos y la chica. Y como que ya empiezo a conocer yo la vergüenza, la pena. Yo llegaba a casa y entonces empiezo a ver mi entorno. En esa casa pues había unas 20, 25 personas, todos familiares, que llegaban de los ranchos a estudiar a la ciudad, y cada quien en su rollo, los que estaban en la secundaria, la prepa, la carrera. Y veo que a ellos, mis tíos, sí le llevaban cosas, y yo empiezo a querer tener esas cosas. Empiezo que agarrar una pluma de allá y un lápiz de aquí, y al rato ya te la sabes, quién agarró mi pluma, quién agarró mi lápiz, y se dieron cuenta que el niño empezó a tomar lo ajeno a muy temprana edad, con el deseo de llegar a la escuela y llevar una pluma, un lápiz, unos colores. Pero como ya habían unos estudiantes de medicina, de arquitectura, de leyes, unos tíos, pues yo ya llevaba grafos, estilógrafos, que me jambaba ahí de los que estaban estudiando arquitectura, y llevaba las estas que utilizan para revisar los oídos, para revisar las pupilas, las lamparitas esas, porque yo quería encajar en un nivel de mis compañeros de la escuela con cosas que no eran mías, ¿no? Y empiezo a vivir una vida doble, una vida de un niño que no tenía absolutamente nada, pero que afuera de su casa era un niño admirado, era un niño reconocido, porque yo llevaba cosas que los demás no tenían. Aunque llegando a la casa me pegaban una chinga, todos los días me pegaban una chinga, porque se me hacía fácil como niño agarrar, porque pensaba que si era de ellos, si eran mis familiares, pues era también mío, ¿no? De que no iba a haber problema, porque pensaba que todo lo que había en el mundo era para todos. O sea, nadie me dijo, espérate, cada persona tiene sus cosas y hay que respetar las cosas de los demás. Entonces yo desde muy temprana edad, una, no conozco el respeto por las cosas de los demás, y la otra, pienso que todo lo que hay en el mundo pues es para mí. Entonces desde ahí empieza mi historia, con un concepto de la realidad errado de cómo vivir, ¿no? Que me trajo muchas consecuencias después. Y bueno, en el transcurso de esos 6 años regresa mi madre por mí, y me lleva el segundo año de primaria al Distrito Federal, en la colonia Roma. En esa colonia la escuela estaba a 20 metros, estábamos, por decir, caminando ahí a la primaria. Entonces yo en segundo año, ellos se iban muy temprano y yo me iba solo. En aquel tiempo entraba uno de 5 años a la primaria. A los 6 años yo caminaba en el Distrito Federal por la calle San Ildefonso. Es el centro histórico, unas casas viejísimas ahí en esa colonia. Y yo caminaba, te vas por la leche, el pan, y desayunas, y te vas a la escuela, vienes, y ya dejé el arroz remojando, lo pones, y cuando se le acabe el agua lo apagas, y empiezo a ser independiente. Yo fui un niño que no tuvo personas a su alrededor que pudieran explicarle lo que estaba pasando, sino que nada más recibía órdenes para sobrevivir. Entonces en esa colonia, enfrente había una señora que era artista, practicaba ópera, ¿no?
En la noche, como a las 12, 1 de la madrugada, en ese tiempo mis papás pues empezaron a ingerir más alcohol de lo debido. Entonces llegaban pues amaneciendo, a veces no llegaban, y yo dormía en esa casa de madera, porque era de madera, alfombrada, pero donde pisabas rechinaban las tablas. Y enfrente la señora cantando ópera, padrino, en la madrugada. Imagínate un niño de 6 años y tu vecina de enfrente, y se aventaba unas rolononas macabras, y fue un niño con mucho miedo, en total soledad, deseando que llegaran los papás, porque me daba mucho miedo a la señora, que su voz no era normal, pues. Tenía un vibrato muy, muy fuerte porque me traspasaba la piel. Entonces yo recuerdo que me ponía 3, 4 colchas encima para sentir que había alguien, que el abrazo de alguien. Ese recuerdo también lo tengo de allá de con mi abuela, que con calor yo me ponía playeras y suéteres y aparte unas colchas para sentir el abrazo de alguien, porque a pesar de que había veintitantas personas, pues nunca alguien me volteó a ver o me dio un abrazo, me dijo, hey, aquí estoy, si ocupas algo, eres importante, eres especial, eres parte de la familia, ¿no? Cada quien vivía su vida. Y ahí en el Distrito Federal conozco a un niño, igual que yo, que vivía en el piso de arriba y sus papás lo dejaban solo, pero era piromaníaco, padrino, el plebe agarraba el alcohol del botiquín y subíamos a la azotea porque se tendía la ropa en las azoteas, eran departamentos. Y agarrábamos los gatos que pasaban en el pasillo, los gatos de los vecinos, los gatos que vivían allí, y les amarrábamos unos botes y el plebe le echaba alcohol y nos daba risa el animal que corría ardiendo, literal, ardiendo en lumbre, y por allá se empezaba a revolcar y me doy cuenta el día de hoy que pierdo el sentido de humanidad. O sea, cruzo la línea entre el tener conciencia que los animales y las personas sufren. O sea, ¿cómo le vas a aventar alcohol a un animal, no? Pero en ese entorno, porque preguntaste del entorno, pues ese era mi entorno, era un niño que me enseñó eso, que era normal. En ese tiempo llega de visita una tía, con sus 2 hijos, mis primos, y de este lado estaba la escuela y en la esquina estaba el parque de San Ildefonso, tenía una fuente muy bonita, unos árboles, allá se dan unas plantas que dan como unas manzanitas rojas. Y en esa ocasión que llegó esa tía de vacaciones, me dijo, ¿por qué llévatelos al parque para que jueguen un rato? Vamos a platicar, porque antes las pláticas de adulto no podías estar presente. Entonces me acuerdo que enfrente había una dulcería, fuimos a jugar, regresamos, cruzamos a la dulcería y de regreso yo lo traía de la mano. Al cruzar corriendo, yo le vuelto un taxi en exceso de velocidad, yo me asusto, lo suelto, cruzo yo y ahí lo atropella. Entonces baja mi tía, ve a su hijo tirado, que estuvo muchos años en silla de ruedas y muchos años en muleta y creo, me parece que hoy ya está bien. Y estando mi primo tirado en el piso y el taxista ahí diciendo que no lo movieran, y yo veía que sangraba de la nariz y tenía un pie quebrado, y me empezó a decir de cosas, me dijo, por tu culpa, mira lo que le hiciste, si le pasa algo a mi hijo, tú vas a ser el culpable. Entonces, ahí en esa parte del Distrito Federal, nace otro emir, o sea, ya habían 3 emires, nace otro emir con miedo. Yo hasta ese día no había sentido miedo de esa magnitud, de que algo le pasara algo a alguien. Entonces, más que miedo, culpa, pues la culpa de que algo le pudiera pasar a mi primo. Cuando ellos se desaparecen, de ahí curso el 3er año de primaria en Mexicali, Baja California, en la escuela Coronel Esteban Cantú. Y pues voy piromaníaco, voy con culpa, voy solo y se repite la historia, ¿no? Mi papá trabajaba en una empresa de libros y él se dedicaba a cobrar y cuando no le pagaban se llevaba los libros a la casa.
Y cuando a mí me castigaban, me encerraban en ese cuarto con 2 libros. Imagínate un niño de 7 años con 1000 libros ahí, ¿no? No había nada que hacer más que leer. Pues te leí toda la colección de Julio Verne, la de 20.000 leguas de viaje submarino de la Tierra a la Luna, 5 semanas en globo, a Daniel Defoe, la colección completa de Time Life, la científica y la naturaleza. Entonces yo a mis 7 años, yo ya tenía mucho conocimiento, conocía pues de belleza, de la ciencia, de los países, porque pues, me la pasé castigado yo casi todo el tiempo y en Mexicali, ¿no? Y resulta que en una ocasión, pues yo me encuentro una caja de cerillos y en la noche jugando, allá las casas son también de madera y les avientan como una capa de chapapote, un protector, un aislante para el frío y el calor, pero prenden de volada. Ya cuando se hacía un incendio en aquellas 24 horas, pues se quemaba toda la ciudad con algo que prendiera. Y ya ves que la cama no tienen como una mallita de tela, como de mosquitero. Yo estaba con la caja de cerillos y en ese tiempo eran cerillos que se encendían en el piso, en la ropa, y yo estaba encendiendo los cerillos. Deja de jugar con cerillos, dijo mi mamá, y yo aventé el cerillo abajo de la cama y prendió esa madre. Y mi hermano menor estaba pegado a la pared cuando le dice mi mamá a mi papá, oye, huele a quemado, como que algo se está quemando. Y sigues jugando con cerillos, no, pero empezaron a toser del humo y cuando mi papá jala la cama sale la llama y se encendió. Yo me aventé de la cama, pero la cama se prendió con mi hermano acostado ahí, pues. Entonces viene mi madre, viene una cubetada de agua y el fuego ya se estaba extendiendo. Entonces sacaron a mi hermano, medio chamuscado, ¿verdad? Hoy entiendo por qué es así mi carnal, porque está resentido conmigo. Y me castigan, no sé, 15 días, no sé cuánto tiempo. Pero ahí te va, parido. El niño de la entrada, porque era una vecindad, unas 10 casas de este lado, 10 casas del otro lado y un pasillo en medio. Y en la entrada había un niño que, quién sabe qué hacía ahí, pero siempre estaba pidiendo dinero, ¿no? Limpiaba carros, sacaba basura y se la llevaba. Y me da a probar la marihuana. Órale. Me da a probar la marihuana, me dice, pues me decía como de allá del sur, ¿verdad? Siempre traía dulces en las bolsas y me regaló un chicle de una tortuguita, me acuerdo, morado, no sé si todavía lo den. Y yo estaba comiéndome el chicle y viéndolo, y él fume, y le hacía las rueditas y se ponía colorado y tosía. Y yo lo veía y me dice, ¿quieres? Bueno, un niño que venía de un entorno donde nunca le dijeron di no a las drogas o di no a lo malo, di no al thinner, al resistor 5000, al pegamento PVC, pues a todo lo que me tuve que meter, ¿no? Entonces se vuelve mi proveedor el niño gratis, ¿no? Ya creo que ya no hay de esa gente que te regalen la mota gratis, ¿no? A menos que le caigas muy bien. Pero yo estaba castigado y él me aventaba las bachichas, por debajo de la puerta cuando no estaban mis papás encendidas, ¿no? Entonces nada más le daba 2 o 3 jalones y me clavaba leyendo. Imagínate el niño con mucha imaginación, marihuana y leyendo, pues, es otro mundo, ¿va? Nace otro Emir el soñador, ¿va? Emir el que ya no tenía límite su mente, pues, porque a muy corta edad doy ese salto cuántico del que tú hablas, ¿va? Ya dejo de vivir en este mundo y me meto en un mundo de escritores muy grandes. Pues cuando leí 20.000 leguas de viaje submarino, era un libro de Julio Verne de 520 hojas y menos de 3 días, 4 días, porque día y noche estando mis sentidos al máximo con esa literatura, pues yo andaba ahí con el Capitán Nemo en el Nautilus recorriendo los mares.
Una etapa que, no, por eso te digo, no puedo decir que fue terrorífica, ¿no? Y si veo a ese niño, voy a decir, no mames, o sea, no, saquen a ese niño de ahí, güey, va a terminar mal el cabrón, va a terminar en un grupo de cuarto y quinto pase. Entonces de ahí algo pasa y me llevan a Ensenada, y ahí en Ensenada, en ese tiempo, recuerdo muchas gaviotas, muchos leones marinos de mi tamaño, unos animalones cuadrados y colmilludos y focas, frío y un olor a pescado echado a perder. Y hasta el día de hoy yo ese olor no lo tolero, porque es la primera separación de mi madre con mi padre, y que nosotros nos vamos a la casa de un familiar donde le hacían muchas caras a mi mamá, y donde yo vi a mi mamá por primera vez, la vi llorando muchas veces de las humillaciones que le hacían en esa casa. Entonces mi mamá regresa a Mexicali, agarra unas cosas y nos venimos en tren desde Mexicali hasta el sureste, ya frontera con Guatemala. Entonces viajar en tren 15 días también me cambia la vida. Empiezo a ver un México con volcanes, con lagunas, con desierto, con mares, con diferentes tipos de personas, diferentes colores de las personas, diferentes vestimentas de las personas, unos con sombrero, otros con manta, otros abrigados, y el niño empieza a conocer el mundo de libertad, el ir arriba de un tren carguero, de un tren normal, entre furgón y furgón te va pegando el viento en la cara y vas oliendo las huertas de papaya, las huertas de mango, maguey. Ahí en Tequila, Jalisco, eran, no sé, 40 y tantos túneles. Y regresamos allá a la casa de mi abuela, pero yo ya no era el mismo niño. Yo llego a una ciudad con esa familia y yo volteo a ver a todos ellos como mis enemigos, como alguien de que no me habían dicho que el mundo era tan maravilloso, pues. Alguien que me hicieron creer que había que aguantar hambre, había que pedir prestado para ponerse encima, había que robar, había que callarse, y ya no encajo yo en esa familia. Yo a mis 8 años yo no pertenecía a esa familia. Entonces empiezo a estudiar en la escuela Juan Benavides y nos movemos del lugar, ahí mismo. Me cambian a la Camilo Pintado. Te digo todo esto, Marino, porque nunca tuve un sentido de propiedad. Fue un niño que no duró más de un año en un lugar. Entonces genera un síndrome de no identidad que yo batallé mucho para permanecer con una familia, permanecer en un lugar, permanecer en un trabajo, permanecer sobrio, porque no había un sentido de identidad. Y hasta ese momento mis adicciones ya había probado la marihuana. Cuando yo estaba con mi abuela a los 5 años, se casa un tío y en esa boda brindaron con sidra. Y recuerdo que un primo mío agarró un vaso de sidra y la probó y sintió las burbujas y el sabor amargo y el alcohol y todo el efecto que te produce. Va y me da un poquito. Imagínate 2 niños de 5 años, habían 50 mesas, eran 200 personas, yo creo un aproximado, eran 200 vasitos de sidra que dejaron a la mitad y empezamos a tomar como si se fuera a acabar del mundo. Era una euforia, era una alegría. El niño, su primer contacto con el alcohol es a los 6 años, conoce otro mundo diferente de euforia, de dinamismo, de hiperactividad, de mucha alegría, que no había conocido tanta alegría en ese momento, y yo no vuelvo a consumir hasta cuando regresamos ya de Mexicali. En la casa de mi abuela se seguían haciendo las visitas de mis tíos. Los fines de semana siempre había Bacardí, Don Pedro, Viejo Vergel, Cheverny, Ron Potosí, era una botella como de 5 litros que venía en una canasta de mimbre, y es un garrafón eso, ¿verdad?
Era un tío que murió, bueno, todos mis tíos murieron de cirrosis, pero en ese tiempo había un tío joven de 20 y tantos años que estaba muriendo de cirrosis. Él era indigente. Lo llevaron del escuadrón de la muerte a morir a la casa de mi abuela. Y cuando estaba agonizando, él pedía su traguito de alcohol. Me acuerdo que aventaba unas flemas verdes de esas que ya sabes, con tono crudo y que avientas y quedan empanizadas. Yo veo a mi tío y no me imaginé que con el tiempo yo me iba a convertir en él y que iba a estar a las gradas de la locura y de la muerte, iba a estar agonizando por cirrosis y iba a estar pidiendo alcohol. ¿Cómo queda grabado en la mente de un niño una situación y cómo tiendes a repetirlo en un futuro? Entonces, ese es mi inicio a grandes rasgos, es la manera en que yo ingreso al mundo de las sustancias y del alcohol y de todo lo que aprendí. Regresando a la casa de mi abuela, pues estaban las mesas de todos los sabores y de todos los colores, y siempre estaban los vasos a la mitad, y en ese tiempo pues era el pintadito, la Cuba Libre, ya ves que le echan el chorro de Bacardí, su hielo, su chorro de Bacardí, su Tehuacán y su coca, su limón, sal, y lo mueves y ya te... ¿Sí tomaste Bacardí alguna vez? El Mr. Hyde ya dentro de uno, ya anda por ahí. En la Navidad, ¿verdad? La Nochebuena y yo ya en lo que se descuidaban llegaba y le pegaba, y ya traía el conocimiento pues de cómo hacerle. Cuando ellos estaban en su rollo, estaban los vasos, llegaba y me convierto en un niño donde yo empiezo a andar alcoholizado a los 10, 11 años. Antes de entrar a la secundaria, yo soy dependiente de la marihuana y con principio de alcoholismo. Me empiezo a irme de pinta con los compañeros. Nos íbamos a un parque que se llama Morelos, que tiene unas escaleras grandes y de ahí arriba se ve toda la ciudad, y comprábamos, allá se toma la caña, el fermento de la caña, es aguardiente de caña, te valía 3 pesos, 5 pesos, no sé cuánto, la cajetilla de cigarro Fiesta, no sé si todavía venden el cigarro Fiesta, y el toque de mota que alguien llevaba. Entonces, en primero y secundaria estaba viendo la ciudad alcoholizado, marihuana y fumando, y con unas niñas, compañeras de la escuela, donde no había malicia, no había esta parte sexual descoyuntada todavía, de cachondeo, de meter mano, de tratar de tener relaciones. Era reír, era jugar, era no estar en casa, era no estar escuchando a mamá, no estar escuchando a papá, no estar escuchando a nadie, y no estar obedeciendo. Yo ahí detecto que yo ya tenía problemas con las reglas. Como la niñez, pues no hubo en la casa de mi abuela que pusiera reglas, responsabilidades, obligaciones. Entonces yo batallé toda la vida para que estar en una empresa y tener un horario fijo, o obligaciones, o escuchar a alguien que me dijera lo que tenía yo que hacer. Yo en ese momento me daba la vuelta y si no le daba unos madrazos, ¿verdad? Pero normalmente me escabullía, no estaba acostumbrado, me generaba urticaria, me molestaba, me sentía ofendido, humillado, agredido, que alguien me dijera, oye, pues ponte a hacer algo, ¿verdad? Hombre, era como una mentada de madre. Entonces, cuando estoy en esa etapa, se accidenta un tío y mi abuela me dice que vayamos a verlo. Entonces me dice, aquel señor que está allá alto, güero, de ojos verdes, ese es tu papá. ¿Usted no conocía a su papá? Yo tengo un papá en casa, ¿no? Mi papá, el único papá que he tenido. Entonces yo le digo, no abuela, mi papá está allá en casa con mi mamá. No, él es tu papá de crianza, tu verdadero papá es aquel señor. Ve y dile que tú eres su hijo, que eres fulano, y voy y le digo, oye, dice mi abuela que tú eres mi papá, yo soy fulano. Sí, yo soy tu papá. Ahí cuando ocupes algo me vas a ver a tal lugar, ya está descansa el señor, acaba de fallecer. Ellas son tus hermanas, ella es tu otra mamá, y adiós, fulana. Y fue todo. Entonces, cuando llego a la casa, pues ¿quién era ese señor? ¿Y quién eran esos plebes, mis hermanos? O sea, si yo había recuperado tantito lo que era el sentido de identidad, de estar en una familia, ese ya lo perdí.
Entonces, yo me encuentro en esa casa y me siento como que me hice chiquito, me excluí, vi la familia y me vi excluido. Entonces yo empiezo a hilar y digo, con razón ellos hablan con mis hermanos y volteo a ver y ellos tenían que la avalancha, que el triciclo Apache, que la bici, que el yoyo, el mecano y todo lo que anunciaba el Chabelo y yo tenía que chingarme para ganarme 50 centavos el sábado. O sea, tenía que darle de comer a las gallinas, al puerco, lavar la camioneta, 20 tambos de leche, hacer queso, requesón, qué sé yo, atender la tienda, limpiar la casa. O sea, tenía que chingarle mucho para... Y me lleno de coraje, ese día me lleno de mucho coraje. Y volteo a ver mi etapa con mi abuela, que yo me acercaba y le decía, abuela, ¿y mi papá? Mi mamá, me decía la abuela, tu mamá se fue con el cartero, tu mamá se fue con el policía, tu mamá se fue con el carnicero. Y yo me acuerdo que pasaba el cartero pitando en su bicicleta, y yo me le quedaba viendo a ver si volteaba a verme, y me decía, ¿qué voy, joven? Pasaba el policía, en aquellas 24 horas caminaban los policías con el silbato y la macana por las calles. Y yo esperaba una mirada de alguien que me pudiera dar un indicio de si era mi papá, para de esa manera yo poder llegar con mi mamá. Cuando llegaron los dos dije, bueno, pues ellos son mis papás. Entonces ese día, Emir, a sus 11 años, recibe la fractura más grande, impactante, criminal de su vida. Es como que un antes y un después. Si antes andaba el niño mal, ese día se perdió. ¿Qué era lo que tenía en mi mente? Pues viajar en tren. Ya había viajado, me di cuenta que en un tren puedes viajar mucha distancia. Todavía acabamos de llegar de Mexicali. Entonces le digo a un amigo y él pues por alguna razón ya tenía planeado irse. Nos subimos al tren carguero ahí en una estación y llegamos al Distrito Federal, una madrugada lluviosa, fría, sin ropa, caminando por una avenida solitaria porque pues, era de madrugada. Y me acuerdo que me empecé a mojar de la lluvia, pero no me importaba ni el frío ni la lluvia, me dolía más el interior de saber que no pertenecía a la familia de mi abuelo, porque cuando mi tío se casó se la llevó y no ocupé en esa familia, y no pertenecía a la familia de mis padres, y que como que mi destino era no pertenecer a ningún lado. Y yo me acuerdo que iba llorando en la calle, no estaba cansado, no tenía hambre, no tenía dirección, únicamente sentía un dolor muy fuerte en mi pecho, sentía un dolor, ese dolor que te aprisiona, que te está doliendo, como quemando, como plomo hirviendo, que te baja por la garganta y se almacena en el pecho. Y empecé a sentir mucho coraje. Nos amanece en la Merced y ya me llega el hambre de 3 días sin comer, que fue lo que duró el viaje en tren. Y veo a Emir en los contenedores de basura de la Merced, buscando lo bueno de la fruta, que no estaba tan podrida para poder comer. Es triste, ¿no? Ver que no hay una respuesta, una justificación, como un porqué, como una explicación, el por qué alguien tiene que ser así o terminar así. Entonces llegamos y empieza a llegar mucha gente y van y vienen y vemos niños cargando bolsas, mandado. Entonces yo voy con una señora, le digo si le puedo ayudar y llega un niño y me dice que qué onda, que estoy invadiendo la plaza. Y era un niño que todavía no había tenido confrontación, pero el compa con el que yo iba pues estaba más fogueado, tenía más barrio y llegó, oye, ¿qué quieres, pote? Se hicieron los madrazos, llega uno de los locatarios ahí, nos separa, me ve y ve que no somos de ahí y me da un mango
y me dice, ponte a barrer aquí y limpia, y me dio una franela y ponte a limpiar la fruta, las sandías y esto. Y veo que también había gente buena en el mundo, ¿no? Después me encontré mucha gente de esta, fíjate, en mi caminar, pero nunca tuve la oportunidad ni darle las gracias ni valorar. Entonces, nació un niño en el Distrito Federal, donde a punta de madrazos tenía que abrirse paso, porque cuando yo llegaba, me quedaba ahí en unos contenedores, y a veces no me querían dejar entrar, y empezaba a buscar con qué defenderme. Pues empezábamos a buscar con qué defendernos, y nos trenzamos varias veces, ¿no? Se hizo como un ritual ya para poder entrar ahí a la Merced. Y empiezo a ver a los niños que robaban carteras, a los niños que robaban partes de carro, empiezo a ver a los niños que se metían a los puestos y sacaban dinero, que robaban focos, y yo venía de ahí, ¿no? Pues yo sabía lo que era ir a agarrar algo que no es tuyo y no hay pedo, no sentía culpa, no sentía absolutamente nada. Entonces, llega ese momento donde tuve que tomar una decisión y separarme del compa para irme a vivir con estos señores, y ellos me mandan a un lugar que se llama Temascaltepec, que está en Nevado de Toluca, yendo hacia Tasco Guerrero, y me encuentro con una familia ahí con 9 hijas y yo el único varón. Imagínate, ¿no? La locura. Pero me di cuenta que no me dolió dejar al amigo, que me había acompañado desde Quinta La Chingada hasta el DF, y habíamos pasado tantas cosas y me había defendido de que no me madreara, y así en caliente lo mandé a la verga. Entonces, no tuve la oportunidad de aprender a hacer lazos de unión con otra persona. Como que el lazo que yo tenía, el único, de un papá y una mamá, me lo cortaron al decirme que esa persona no era mi papá. Pues acabó ese sentimiento de sentir algo por alguien. Cuando me dijeron, oye, ¿te quieres ir con fulana, Simón? Y el otro se puso a llorar, y espérate, güey, no me dejes, venimos juntos, no, yo no voy para allá y allá voy a estar mejor en la chingada. Y la historia de mi vida, ¿verdad? Porque de ahí para adelante, pues, no hay esa capacidad de poder decirle a alguien, eres importante para mí, si voy a estar contigo toda la... Digo, sí lo decía cuando quería algo, cuando me convenía. Todas las mujeres que pasaron, a todas les dije lo mismo, era la más bonita, nunca pensé que iba a conocer a alguien como tú, me quiero quedar contigo hasta la muerte, si tú me aceptas, yo te prometo que nunca te voy a fallar. Y, o sea, lo que quería nada más era la maldita, ¿verdad? Pero sí era muy hábil en cuanto a hacerles creer que yo era una persona que se podía comprometer, y no era cierto. Lo único que quería era algo, y así como llegaba, ni siquiera un gracias o hasta luego o discúlpame, no, sencillamente yo desconocía a las personas, y de esa parte vengo, no sé si contesto tu pregunta. Sí, pero no, tú por camar ya te llevaste todo el podcast en la explicación. Ya saquemos a la otra. No, te toda madre porque lo desmenuzaste, lo pasareleaste, lo hiciste muy bien, está perfecto. Padrino, yo tengo una pregunta, así esquematizando y conceptualizando. Resumiendo. ¿Qué hecho crees tú que te haya marcado más en tu infancia? Hecho en la infancia. Mira, este tío que yo te hablo, que se llevó a mi abuela, había un horario donde mi abuela salía al mercado, todos salían a estudiar, yo llegaba de la primaria, que por lo general antes, los que teníamos 5 años, en primer año de primaria salíamos a las 12, entonces mi abuela dejaba todo preparado. Y siempre a esa hora, bueno, por lo general, salía a completar lo que iba a hacer del día, ¿no? No sé si comida o verdura, no sé, ¿verdad? ¿Dónde iba? Pero coincidíamos muchas veces con este tío, y este tío tenía un problema de neurosis.
Tenía un daño mi tío, para descanse. ¿También murió de cirrosis él? No, él muere de un síndrome que se llama burnout, que es cuando cuidas a una persona en etapa terminal, te mueres. Porque psicológicamente está con una persona que está agonizando durante meses y se va acabando, se va desgastando su proteína, sus defensas, y estar mintiéndole, tratando de salvar a esa persona que era mi abuela. Mi abuela un día se enfermó de muerte y se la llevaron a cuidar. Y fueron como 30 años que se estuvo muriendo mi abuela. Caso, se la llevó. Esa agonía rompió el récord, esa agonía. Mi abuela cayó enferma y pues iba a morirla. El encabezado del podcast va a decir la agonía. Todo indicaba que mi abuela se iba a morir, pero y sí se murió, ¿no? O sea, ahí no le enterraron para los 94 años. Sí. Se enfermó como a los 60 y tanto. Entonces, ese síndrome de estar cuidando a un enfermo, digo, no tiene que durar tanto, ¿verdad? Porque muchas personas se mueren antes de tiempo, pero algunas personas antes de, y en este caso, al poco tiempo de fallecer mi abuela, fallece mi tío, fíjate. Sí. Bueno, pero la situación es de que cuando él llegaba, pásale aquí, también, quiere participar en el podcast. Me lo toca esta semana con él y su señora. Órale, padre. ¿Va a llevar allá al grupo Culiacán también? Sí. ¿Ánimo? Sí, claro que sí, a todos. Ya está. Está bien. Ánimo, Marino, gusto Ánimo, que tenga buen día, saludarte. bendiciones, padre. Entonces, fíjate que mi tío tenía un problema de resentimiento. Y cuando a mí me veía, él andaba a los 14, 15 años, 16 tal vez. En cuanto me veía, la primera vez sí me cayó de sorpresa, ¿no? Porque me llegó, antes los cinturones eran de cuero duros que los separaban solos los pinches cinturones. Y llegó y me puso una madriza con el cinturón. 4 años y medio, 5. Yo estuve recibiendo ese maltrato unos 3 años. Unos 3 años de ya te lo sabes, fue por el cinturón. Había un árbol de guanábana donde me hincaba y me quitaba la camisa y me pegaba 2, 3. No se pasaba de verga. La primera vez sí, no, pero no había una razón, pues. Nomás llegaba y ¡zas! Yo lloré un año. Sí, me dolía, pues. Siempre anduve marcado de la espalda y de los brazos. Pero le usaba manga larga porque era asmático, siempre andaba con suéter. Esa parte también me marcó porque yo no te sé lo que es una paleta de hielo, una nieve, abrir el refrigerador, andar descalzo, salir a jugar en la lluvia. Fui un niño en una burbuja, siempre con vaporruiz periódico, con muchos suéteres, muchas calcetas, y ya usaba cubrebocas yo en el tiempo por el polvo, porque el polvo fino me provocaba espasmos de asma. Era un niño que le daban aceite de hígado de caguama, eso no me gustaba. El aceite de hígado de tiburón, el aceite de hígado de parlama, natural. Fui un niño que siempre olió a ajo, porque machacaba un ajo hoy, 2 ajos mañana, 3 ajos, 4, llegábamos a 15 ajos y se reducía a 14 ajos. Que hoy me mantienen vivo, ¿no? Y no me hizo nada el alcoholismo ni la drogadicción, y me metí de todo y muchos años. Y yo creo que pues, tuvo que haber sido así para que yo pudiera resistir la madriza que me pegaron las sustancias. Pero fui un niño solitario que lloraba mucho porque todo el tiempo hubo ese tratamiento herbolario. O sea, para todo era test horribles, ¿verdad? Que con la de caballo, que estafiate, que canela con la flor de bugambilia, con clavos de olor, no sé qué tanto. Fue una infancia, sí, muy saturada de esos olores de medicamento, de yodex, de vaporrub, de ¿cómo se llamaba? Alcanfor. ¿Has oído Alcanfor?
He escuchado, no lo he oído. Es como la neftalina que le ponen a los cadáveres, es muy penetrante, muy que no te dejan, me ponían en la planta de los pies. Yo desde entonces soy nocturno porque no podía dormir con esos olores. Me marca esa parte de la violencia física, el maltrato físico, sin explicación. O sea, recuerdo el dolor, recuerdo las marcas, recuerdo la cara de odio, recuerdo... yo tuve muchos problemas de eso porque cuando yo empiezo a tener enfrentamientos, confrontaciones con otras personas, yo me cegaba, yo perdía el control, agarraba a alguien, no sentía los golpes, si no te desbarataba con las manos, con la cabeza, con la boca, con lo que tuviera, era mucha ira reprimida lo que tenía. Yo dañé muchas personas, incluso me acuerdo que bajaban la camioneta 4 policías y me trenzaba con los 4 y sí me llega a pasar de lanza con 2, 3, bien ensangrentados, o sea, no sentía los culatazos, las patadas ni nada. Yo agarraba a alguien y hasta que no lo veía untar sangre, pues sí. Sí, 2, 3 y el que entraba. Y como la misma droga no me anestesiaba, no sentía los golpes, literal. Otro día se cabeceaba bien mareado, no me podía mover las pinches costillas y me veía golpeadísimo, pero en el momento yo traía mucha ira reprimida de muchos años de estar cargando esa parte de las emociones. Padrino, ¿cómo es que llegas a las agrupaciones de autoayuda, padrino? Esa alguna vez me la comentaste. Sí, yo llego a un puerto, venía de Estados Unidos y ya quería cambiar, ¿no? De país, ¿verdad? De persona, no, yo estaba justo así como... Sí, porque estaba allá a la orilla de un arroyo cerca de Oceanside y era muy cómodo ir a la misión, ¿verdad? Y al Prince of the Peace, y me daban todo, ¿verdad? Y yo nada más conseguía la loquera, que era un taller que pintaban carros y la laca, me llevaba los botes de laca con una toallita, le aventaba pintura y inhalaba y me la pasé meses, ¿no? Comiendo langostinos del arroyo. Como que me aburrí de estar ahí sin hacer nada y la chingada no había México. Y paso por un puerto donde se me hizo muy bonito porque era 1 kilómetro de antros, uno tras otro, y gente de todo el mundo pisteando, toqueando. Entonces llego allá a la casa y estoy como 4 o 5 días y me regreso y me doy de alta de marino. Y mi radiograma se va a México y me mandan a un Dragominas, que es un buque, pero estaba en las alertas allá en los carros, estaban haciendo una práctica militar y yo era muy desesperado, ¿no? Entonces me meto a trabajar a la hotelería y conozco a una muchacha de jovencita, unos 19 años, ojos grandes, pestañona, cabello largo. Me cierro los ojos y en mi vida alguien me había sonreído, ¿no? Así como que fue algo para que yo me acerco y le digo que ¿qué horas son? ¿Ah? Llevaba ahí un reloj. El clásico. Ajá. Y se después de dar tu hora, para quererla ver, pues saber quién era. Y voltea y me dice, ¿para qué me preguntas si traes el reloj? Ah, pues la verdad quería dar contigo, ¿verdad? Que me gustas mucho y esto y el otro, y así le he de decir a todas. Pues era la primera y tenía ya 19 años y tuve problemas ahí para relacionarme con el sexo femenino. Y empiezo una relación donde yo traía un alcoholismo y una drogadicción ya bien definida. Cuando nace el primer niño, yo me quedaba a veces en la playa porque no alcanzaba el camión. Y me di cuenta que en la noche la playa es la misma. Está a las 24 horas el destrampe en ese lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Puerto Vallarta, y es en Puerto Vallarta. Era la cantina más grande del mundo en esas 24 horas. Circulaba lo que tú querías, ¿no? Y había vino por todas partes, alcohol y cerveza. Cuando nace la niña, me doy cuenta que no necesito trabajar, puedo ganar dinero y emborracharme estando en la playa. Pues vendiendo de todo, ¿no? Todo lo que apendejaba yo vendía.
Y aparte consumían y aparte ganaban dinero. Cuando nace el tercero yo empiezo a quedarme tirado. Ya mi organismo ya no tenía la capacidad de platicar mucho tiempo. Resulta, hoy conozco esa parte, que llega un momento que el desgaste físico mental de la sustancia va perdiendo la capacidad de soportar mucho tiempo, pero para sentirte como al principio necesitas mucha ingesta, pero el organismo ya resiste menos. Entonces empiezo a quedarme tirado por todos lados, y hubo una ocasión en unas lluvias que yo llego a la casa y daba 2 pasos y me caía y estaba consciente. Y me iba de espalda y levantaba los pies y me volvía a levantar y me iba de cabeza y pegaba la frente y trataba de... Me sentí que había tocado fondo ese día, ¿no? Porque la gente iba pasando y me trataba de ayudar, y enlodado completamente porque eran calles de terracería. Yo tardé 1 hora en llegar a la casa y estaba como a 30 metros, que no podía levantarme. Entonces una buena noche yo dije, necesito hacer algo con el consumo. Me di cuenta ya que cargaba 4 botellitas diarias, una en cada bolsa, de que en cada esquina había una botella de Tonay, abajo del ropero, atrás de la estufa, en el cilindro de gas, en el baño, en todos lados había botellas, había un miedo a no tener alcohol, a despertar y que no hubiera alcohol. Pero ya mi cuerpo ya no soportaba. Entonces yo voy con mi papá y le digo que buenos días, que necesito ayuda, y él, en vez de decir, ok, está bien, hijo, ahorita te voy a ayudar, manda a traer unas caguamas, y como yo que no tomaba la caguama, manda a traer una botella de tequila, y mi cuerpo ya no quería. Entonces me voy caminando por la playa, me encuentro a los del escuadrón, a mis hermanitos del escuadrón, en paz descanse el Tomatón y el Cante y todos ellos, el Chivis y el Guanato, creo que todavía andan por ahí, y rehabilitados, ¿no? Los compas también se rehabilitaron. Pero era un escuadrón ahí de como de unos 10, y me quedé a vivir con ellos. Me quedé 6 meses viviendo con ellos, ya por ingerir, pero ya decidido morirme, porque yo había ido a buscar la ayuda, y pues en vez de quererme ayudarme, me dieron más alcohol. Sentí como que no queremos que te rehabilites, queremos que te mueras. Y lo sentía, pues me voy a morir. Entonces estoy con ellos, y como yo ya no me podía levantar para ir a pedir a los gabachos el peso para completar ahí para la botella, me excluyen, me pegan una madriza y me corren de ahí de la escuela. Entonces, como a 200 metros hay un hotel que se llama Rosita, y hay un puente, y me quedo a vivir abajo de ese puente. Llegaban las camionetas de seguridad pública con unos platos de comida con unicel para los indigentes, ¿no? Me dejaban un plato ahí. Mi papá estaba a 1 cuadra vendiendo birria, mis hermanos estaban trabajando todo, muchísimo dinero, porque ahí paraban los camiones foráneos y los camiones locales, y el puesto se tuvo que agrandar, se tuvo que contratar personal. Era una birria muy buena, y los tacos de asada, y en su momento yo trabajé con ellos, pero en esa etapa triste, oscura, fea de mi vida, mi papá mandó por mí varias veces. No quise yo demostrarle que él iba a ganar ayudándome, y yo lo ignoré, y lo maldije, y le mandé a decir muchas cosas feas, que me dejara en paz, que dejara de estar chingando, que respetara mi voluntad. Llegaron mis hijos, llegó mi mujer, quererme sacar de ese puente. No quise recibirlos, y los insulté, los corrí. Le dije a la persona esta que esos niños no eran míos, que esos niños no eran míos, y estaba decidido a morirme. En esa etapa, que fueron 6 meses, fueron 3 meses con el escuadrón, 6 meses viviendo abajo del puente. Los últimos 3 meses ya no me bañaba, más que con el agua del mar, medio comía, vivía del alcohol que me regalaban, que me dejaban. Veía la puesta del sol, me preguntaba todos los días por qué había nacido, por qué me había tocado vivir una niñez así.
porque todas las personas que se habían cruzado en mi camino me habían engañado, me habían hecho creer que eran personas y no lo eran para mí. Viví mucho la soledad de nunca poder encajar ni siquiera en mi propia familia, porque cuando yo conozco a esta muchacha y empiezo a tener los niños, pues yo ya vivía en el alcohol, en el alcoholismo. Entonces nunca me hice responsable, ni me di cuenta cómo crecieron, ni supe esos años que yo estuve con ellos dentro de mi alcoholismo. Jamás me enteré de lo que pasaba, porque mi mundo era el alcohol. Entonces, un buen día me levanto y pregunto por un lugar donde pudieran ayudarme. A la gente en ese tiempo no había muchas opciones. Me acuerdo subiendo unas escaleras, me habían dicho que había un restaurante, el Palomar de los González, y a un lado había un centro. Y me quedo tirado en una banqueta, dormido. Cuando despierto veo los rayos del sol traspasando las hojas de un árbol de laurel muy